Lo tenemos en Arriba al Día, 11 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Agradable jornada hasta ahora en Río Gallegos. Un poco de viento, es cierto, pero zafa, vamos a decir que viene bastante bien respecto a lo que fue ayer al menos. Ya está en comunicación con nosotros el diputado provincial Juan Manuel Miñones, con quien vamos a hablar respecto de una novedad en la faz legislativa que hubo en la última sesión, que tiene que ver con la modificación del registro único de personas violentas, que establece inhabilitaciones laborales, económicas y políticas, de hecho, para personas que justamente tengan condenas judiciales respecto de causas de violencia de género o infracciones a leyes de violencia familiar o contra mujeres. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Héctor y Julián los saludamos en esta mañana, muchas gracias por atendernos. Buen día, Héctor, buen día, Julián, y buen día a la audiencia de ustedes, ¿no? Y bueno, también acá un poquito de viento, pero sol, por lo menos en la ciudad de Calafate estamos en un poquito buen clima, pero un poquito de viento. Amable, podríamos decir, la mañana por el momento. Hasta ahora agradable. Por ahí la tarde siempre profundiza un poco más el vientito, pero bueno, hasta ahora venimos bien. Tal cual. Bueno, consultarle respecto de esta modificación que han logrado hacer, que justamente de alguna manera pone regla a raya a todos, ¿no? Los ámbitos laborales, en este caso también el político se incluye, para justamente también poder predicar con el ejemplo de la política, en este caso usted legislativa, pero de todos los ámbitos de la misma, para continuar con esto que el 25 de noviembre pasado tuvo como su consigna más visible, que es la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? Sí, no, que justamente se dio la casualidad que el día anterior, el jueves, antes del Día de la Violencia contra la Mujer, sancionamos esta ley, ¿no? Que nosotros la veníamos trabajando hace como un año, que es la modificación a la ley 3595, que es el registro único de personas violentas, que ya estaba establecido, pero se había creado un registro único de personas violentas y nada más. Explicaba que la persona violenta, con condena firme, la parte legal, penal, establecía un registro, pero ni siquiera exigible para determinadas cosas o lo que sea, ¿no? Entonces nos juntamos con un grupo de gente, con algunas personas, con la gente que trabaja conmigo, y veíamos la posibilidad de crear sanciones a esta situación de las personas que estén con condena firme en el registro mientras dure la condena, ¿no? Así que bueno, nació esto de establecer estas sanciones en el ámbito, sobre todo en el ámbito político. Muchas veces el hecho ahora, a partir de esta ley, si se promulga, va a tener la importancia de que la persona que esté en el registro único de violencia no va a poder ocupar cargos políticos, electorales, funcionarios. También va a tener inhabilitaciones, condonaciones de deudas que puedan salir para la Generalidad a nivel provincial. Bueno, una variedad de habilitaciones para que por lo menos la persona que transita por esta situación sepa que no va a ser solamente una resolución del juez y un año de condena y no pasa nada y nadie sabe nada y bueno, pasó. Entendemos que es una herramienta más para ver de promocionarla para que no sucedan estos actos de violencia, ¿no? En todo el ámbito de género, no solamente de la mujer, ¿no? En todo el ámbito de género, sin ninguna duda que para eso. En ese sentido, igual, digamos, crea un fondo para asistencia a las víctimas, ¿no? El cual debe disponer el gobierno de la provincia. En ese sentido, ¿de qué manera se piensa instrumentar? Y si es que el gobierno tiene la predisposición de hacerlo también, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios, cuando estábamos ideando esto, que ya veníamos haciéndolo ya hace más de un año, entendimos que
muchas veces queda la persona que la víctima de la violencia, muchas veces se dan situaciones muy particulares, ¿no? Porque por ahí es hasta sacarlas del hogar o alguna situación que no permite que la persona se sienta sin poder hacer nada, ¿no? Entonces este fondo se crea para que a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo, se ha atendido la víctima en la cuestión psicológica y económica para poder pasar el momento del hecho que haya enmarcado esta situación, ¿no? Uh-huh. Existen, digamos, ya muchas oficinas, muchos estamentos del Estado mismo, ¿no? A nivel municipal, provincial, nacional. Lo que muchas veces falta es articulación, ¿no? Y gestión activa. Mira, concretamente lo que falta siempre es la plata, que gracias a Dios hace pocos días escuchamos que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Igualdad, lograron obtener fondos para poder asistir a las víctimas de violencia, ¿no? Bienvenido sea, creo que hablaba algo que por un año 90 millones de pesos, realmente ojalá que parte de esa disposición de esos fondos vayan a la atención de las personas de violencia que se nombran en esta ley, ¿no? Y que la ley sea promulgada con su totalidad, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, en definitiva, uno muchas veces parece que viene al caso este tipo de anuncios de las fechas, ¿no? Lo decíamos del 25 de noviembre, pero usted dice venía ya trabajando hace tiempo y fue casualidad que coincidiera. Bienvenido sea y esperamos su implementación, ¿no? En todos los ámbitos, porque en el tiempo reciente quizás no se ha dado, ¿no? Pero en muchos casos, sobre todo a quienes pertenecen a órbitas de la política o tienen alguna llegada, muchas veces salen libres de culpa y cargo de estas situaciones, y lo que en definitiva se busca es que se garanticen los derechos que ya están, digamos, establecidos por ley, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces son condenados y como que no afecta para nada a la persona condenada. Este es el punto más concreto que uno percibe, que la gente que se ha acercado, que trabajaron en este proyecto, sobre todo parte de mujeres, nos han hecho saber como que, bueno, la persona está condenada, todo no pasa nada, si es un día normal, y bueno, esa es una situación que nos han hecho saber. Bueno, vamos a tratar de establecer algunas herramientas que a la persona que está condenada por la violencia no es un papel en el juzgado que quedó ahí guardado, sino que eso va a llevar una inhibición, por lo menos en el tiempo que dure la condena, si lo establece la ley. Perfecto. Diputado Miñones, muchas gracias por atenderlo como siempre y estaremos retomando contacto seguramente en un futuro. Bueno, cualquier cosita a disposición y bueno, tenga buena jornada y tengamos suerte hoy, no suerte, ¿no? Juguemos bien y podamos superar la instancia esta que tenemos en el fútbol, que a nosotros los argentinos nos toca tan emocionalmente, ¿no? Claro. Sin duda alguna. Y diputado, ¿cómo se está viviendo allá en Calafate? ¿Hay algo preparado? ¿Hay seguramente algún lugar donde se concentran los festejos, no? Y nosotros hoy vamos a organizar a través de la Secretaría de Deportes, siempre un banderazo de esta modalidad que hemos adaptado un poquito a los argentinos en el mundo entero, ¿no? Claro. De juntarnos los argentinos y con nuestros colores de apoyar y mostrarle el apoyo nuestro a nuestra selección para que se sientan apoyados en estas competencias que nos toca participar a todos los argentinos, ¿no? Sin ninguna duda que nosotros somos un país futbolero y cada vez tenemos más emotividad con esto, ¿no? Entonces muchas veces desde la parte del deporte nuestro están en contacto directo con los fanáticos, con las personas que tenemos un sentimiento por el deporte que nos sumamos a la parte de la argentinidad, ¿no? Así que bueno, sí, si armamos un banderazo hoy, creo que frente en el anfiteatro, en el que se van a juntar un poco los hinchas para demostrar el aliento y la fuerza que
le estamos dando a nuestra selección para que en esta instancia que está pasando sea triunfante, ¿no? Ojalá que así sea, diputado. Muchas gracias y que tenga un buen día. Bueno, también ustedes tengan buen día. Un abrazo grande. El diputado Juan Manuel Miñones dialogaba con nosotros a propósito de la sanción, justamente, o de la modificación de este registro único de personas violentas, y nos contaba en el final un poco cómo se vive también la previa mundialista allí en el Calafate. No solo nos podés escuchar, míranos en Facebook y en YouTube. Suscríbete a nuestros canales y repasá todas las entrevistas y noticias que te contamos. Casi todos. 11:24 de la mañana, Paredes o Enzo Fernández, la duda ahí en el medio campo, dice el Graf de uno de los canales deportivos líderes de nuestro país, que está desarrollando una cobertura integral desde allí, desde Qatar, así que pareciera ir delineándose el 11 con una última duda, que no lo tendrá Guido Rodríguez desde el comienzo, como pensaba yo que sería. Qué lindas palabras me dedicó el amigo Claudio Cacho Álvarez ahí en posteo en redes sociales, no lo estoy viendo, ahora voy a en hacer Facebook, acerca de la nominación, la premiación del ciclo Misiones, ¿no? Que fue elaborado acá en el diario Nuevo Día, en el cual Julián ha sido parte, el mismo Fernando, Beto, todos hemos colaborado, igual Sí. el mismo que el amigo el conocido como el chileno, ¿no? Exactamente. Santana. En Siempre relación... Me olvido el nombre, yo lo busco, el chileno, ¿no? Dice el chileno y a veces te da... No, es que se llama Cristian González Santana. En relación a ello, no leí las palabras, realmente ahora lo voy a hacer en el corte, pero hay que destacar significativamente la tarea de ellos dos. Tanto en la parte artística como en la periodística han desarrollado o conformado un equipo realmente de excelencia que tiene mucho para ofrecer, no solamente a Nuevo Día, sino a los lectores y usuarios de este espacio, que han podido conocer un montón de historias gracias a la inquietud y también a la perspicacia a la hora de preguntar de Cacho, que ha sido el entrevistador el mejor que podríamos haber encontrado para este ciclo. Ahora, después, cerca del final, vamos a concluir justamente con unas palabras formales al respecto, pero le mandamos un saludo muy grande, sabemos que nos escucha todas las jornadas. Hoy verá el partido junto con él, ¿no? Sí, con el amigo Claudio. Qué garrón verlo en el laburo, te digo la verdad. Otro lo queda. Yo me voy a la IPF. Sugerencia. Lo que pasa es que después pueden pasar cosas. Ojalá que no pase nada. Pausa en Arriba del Día y enseguida venimos con la continuidad. Tenemos sorteos, hay como 100 participantes, así que no dejes de anotarte. En el diario Nuevo Día está la publicación realizada para que simplemente comentando conformes parte de este sorteo que después de las 12:30 estaremos realizando. Te superaste y lo liberaste todo entero, ya no se pierde por el mundo. Deshacernos algo de este pozo, ya recuerdo de cero, y ahora se inclina la mano.
Y ahora pido yo, pido que se haga todo, porque acabo de nuevo entero a pedazos, pero voy a que me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan gozoso, hasta que se apareció, todo está alguna vez, todo le subí el volumen cero. Fui feliz alguna vez enterrada arriba y puedo ser la pura sabia y florecer lo mío ser. Oh, tal cosa